Hola, como puedes haber visto en el vídeo de antes, he estado subiendo a una montaña quemada de las, 8 o 9, no sé, es un poco complicado contar las montañas quemadas, pero de las bastantes montañas quemadas que hay en Azuévar, estoy en el término municipal de Azuévar con Soneja, creo que es el pueblo de al lado. Y nada, en el vídeo de la subida a la montaña y en el vídeo de antes donde hablaba, pues no me había parecido un incendio muy grande, la verdad. Desde la carretera no había visto todo lo que está quemado y seguramente haya más quemado detrás de otras montañas. Pero desde aquí arriba, pues la verdad es que la visión es otra. Y no sé, tenemos un problema. Tenemos un problema si esto pasa todos los veranos, la verdad. Voy a mostrar lo que hay. Como ya he dicho, se ve también en el vídeo de subida que acabo de grabar ahora mismo. Y en el otro que iba por el camino no se veía tanto. Aquí se ve lo que son las 500 hectáreas quemadas, 5 kilómetros cuadrados. Y sobre todo lo que me estaba impresionando más es el hecho de ir caminando por la montaña y que se vaya levantando polvo de ceniza con cada pisada. Mira, te lo voy a enseñar. Voy a bajar por ahí. Estoy en una montañita muy bajita, o sea, seguramente desde la que tengo detrás se vea mucho mejor. Esta me ha costado, nada, 5 o 10 minutos subir. 10 minutos creo que ha sido. Mira, voy a ver si puedo bajar por aquí. De todos modos, sigo reafirmándome en lo que he comentado en el otro vídeo, de que huele muy bien. O sea, es un olor que dices, me quedaría a vivir aquí, porque huele todo el rato a leña quemada. Mira, esto es lo que digo, ¿vale? Fíjate. Impresionante. Todo ceniza. No se oyen pájaros, no hay insectos, no hay mosquitos, no hay nada. Escucha. Mira, allí que está la zona un poco más verde, allí se oye algo. Sí. Pero de este lado para allá no se oye nada. Bueno, también la roca está toda, bueno, las piedras y tal, está completamente ennegrecida y ves, deja así manchas. De hecho me he manchado la camiseta también. Está todo, cualquier ramita está carbonizada. ¿Ves? Está, si se ve bien, está todo carbonizado. Este pino tiene la parte de arriba un poquito verde, a ver si sobrevive. Bueno, voy bajando con una mano. Resbala mucho porque está todo suelto. Es todo ceniza. No hay nada que se sujete a la roca ni nada. A ver por dónde voy. Fíjate qué silencio, ¿eh?
Uy, uy, uy. Me resbalo. Mira, todo eso es como si fuera arena. Arena suelta. Todo esto son cenizas. Todo lo que hay a los lados. Y aquí hay unas zonas más blancas. No sé muy bien por qué. Es ceniza también. No sé qué tipo que ha pasado ahí. Parece que es un árbol. Parece, fíjate la forma, las ramas. Igual esto era un árbol caído. Puede ser. Puede ser que fuera un árbol caído por la forma que tiene. Aquí los de CSI lo sacarían enseguida. Todavía hay humo. Hay humo ahí. Sí, esto es un árbol. Hostia, esto está caliente. Joder. Esto está caliente. Sí, parece que es como un árbol que se le ha quemado la raíz. Joder, ¿no decían que estaba controlado esto? A ver. Uy, que me quemo. Está... A ver. No sé si tocarlo o qué. Sí, esto no quema. Pero se nota calor aquí. Aquí estás. Se nota calorcito como de... ¡Epa! Un bicho. Mira, un bicho perdido. Se nota el suelo caliente, como si tuviéramos suelo radiante. Entonces esto de alguna forma es un árbol que se le ha quemado la raíz. Y por eso está así blanco. Qué curioso, hay más. Voy a ver. Ahí hay otro. Voy a bajar. Huele un poco raro aquí, no huele como a leña quemada solo. Huele como a producto químico. Mira, esta piña, la he visto antes de subir estas piñas. Mira, aquí se ve. Están como a medio quemar. No sé si producto químico, pero aquí huele diferente a como olía por el otro sitio. A ver, este árbol. ¿Ves? Es como que se ha quemado y ha quedado el hueco de la raíz. A ver si esto está caliente. Sí, esto está caliente. Esto está... Mira, lo toco. ¡Wow! Es como que arde el suelo. A ver. Pues estas manchas es que se ha quemado la raíz del árbol. Se ha quedado como si fuera cal. Mira. Como cuando hacían cal. Y ahí se ve, este es un límite del incendio, donde hay cultivo de olivos y... Bueno, sí, olivos es lo que hay aquí, olivos y almendros. Donde hay cultivo de olivos y almendros no se ha quemado muy poco. Donde hay pinada no ha perdonado. Voy a seguir bajando por aquí. Por cierto, momento publicidad, pero muy corto. Nada, suscríbete, que me hace falta. Quiero llegar al 1.000.000 de suscriptores antes de que acabe la semana. No, venga, pero suscríbete, que si te suscribes podré hacer directos y podré hacer más cosas. Aquí tenemos más troncos de árbol. O sea, supongo que aquí había un árbol en algún momento y esto es lo que ha quedado. Ha quedado cenizas.
O sea que no voy a pisar lo blanco. Allí se oye ruido. Se oye ruido, voy a ver qué es. Hostia, hay fuego. Hostia, hay fuego ahí. Cago en la puta. Yo no tengo agua. Joder, no estaba controlado esto. Joder. Controlado mis cojones. Bueno, pues aquí se ve en directo lo del tronco. Hostia, ¿cómo lo apago? Y no tengo ganas de mear tampoco. Vale, venga, pues vamos allá. Venga, dale a like, que voy a apagar en fuego. Me cago en la leche con que está controlado, ¿eh? Vale. Una rama. Una rama, no hay ramas. Me cago en la leche. Que no hay ramas. Vale. Aquí hay ramas. Rama verde, que esto lo he visto en la tele. Rama verde, vale. Esto no está verde. Cago en la leche. Vale. Vamos para allá. Soy bombero. Con que controlado, ¿eh? A ver. Joder, como lo anime. Hostia, es que está como el tronco muy cogido. Uf. Ahora ya no me mola tanto, que huela bien. Ostras, es que está muy cogido. Es como cuando haces brasas. Hostia, esto no voy a poder apagar. Que te apagues ya. Hostia. Se apaga un poco. ¡Oh, las manos! Hostia, las manos. Joder, ¿cómo apago esto yo? Esto no se puede apagar así. Joder. Pues no tengo agua. ¡Hola! No hay gente tampoco. Pues nada, aquí viendo cómo se quema el monte en directo. Voy a llamar al 112. No sé si puedo enviar la ubicación o cómo va eso. La verdad es que nunca he llamado al 112. Bueno, no sé qué se está grabando y qué no. No sé si se ha grabado la conversación.
He llamado al 112 y nada, a ver, la grabadora sigue grabando. He dado mi punto de referencia. Me preguntaban que esto dónde está. Voy a coger la cámara. Estoy lleno de mierda por todas partes. Me preguntan por dónde estoy, pero no tengo ni idea. Estoy en la montaña, en un sitio indeterminado. Lo que voy a hacer es irme allí que estoy viendo humo y me voy a ir al camino. Ostras, si tuviera una botellita de agua, creo que tengo un poco de agua, pero es que no sé si con una botellita voy a poder apagar eso. Bueno, que está siendo interesante, ¿eh? Este vídeo. Mira. Voy a ir por aquí, que he visto también un poco de humo. Bueno, supongo que esto es normal cuando hay incendios que vuelven a rebrotar. Joder, espero que no se coja, porque es que suena como cuando estás haciendo la barbacoa. Opa. Bueno, que conste que lo he intentado, ¿eh? He intentado ser bombero. Pero es más cansado de lo que parece. En la tele los ves ahí pegándole ramazos y parece como que lo van a poder abrir. Se ve humo. Ahí se ve bastante humo. Ostras, si hubiera una fuente o algo. Bueno, voy a volver al coche por si vinieran por ahí. Cogeré la botellita que tengo. Y se la he hecho y total, si no lo apago, pues... Por eso, niño, no hay que jugar con fuego. Tengo que encontrar el coche. Había leído en las noticias que habían dejado, que estaba controlado, ¿vale? Y que habían dejado una patrulla para controlarlo. Pues a ver si está cerca. Yo desde aquí veo el camino. Así que si veo... Mira, ahí está, coche de la poli. Uy, voy a hacer señales. ¡Hola! Joder, se van. Claro, es que yo he aparcado en un sitio que no sé si me van a ver. Vamos a dar la vuelta. De las pocas veces que he querido que venga la policía. Bueno. Supongo que darán la vuelta cuando no vean el coche. Mira, ahí está mi coche, si es que se ve. La caseta, es que también me han pedido indicaciones. Pues mira, entre una montaña quemada y una verde. ¿Sabes cómo doy indicaciones aquí? Encima yo he tirado por arriba y le he dicho, en una caseta, ahí hay una caseta. Pero... a ver...
pues me puedo ir al camino, esperar que pase alguien con agua y pedirle agua. Hacer señas. Ahí aquel. No sé si me ha visto.